contamos con la presencia de Joaquín Calvo, estudiante de Psicología de la Universidad de Valencia y bastante interesado en unos temas que a nosotros también, valga la redundancia, nos interesan bastante. Entre ellos, por ejemplo, la resonancia Schumann. Alguno de nuestros oyentes ya estará diciendo, ajá, de esto se trata. Bueno, preséntate tú mismo, Joaquín. Buenas noches y bienvenido. Bueno, buenas noches de nuevo. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Es para mí todo un placer. Y sobre todo de hablar de temas que realmente nos conciernen a todos a una medida inimaginable. Porque realmente la resonancia Schumann está presente día a día. Hay que decir, bueno, la definición oficial de la resonancia Schumann es que es un conjunto de picos en la banda de frecuencias extremadamente bajas del espectro electromagnético de la Tierra. Y ahora eso lo vamos a traducir, gracias a nuestro querido invitado, al idioma de la gente de la calle, de nosotros mismos. Bueno, es una responsabilidad que me has puesto. Te ha tocado. Más que nada hablamos de esto hoy porque llegan noticias de que está variando bastante y al parecer con bastante base científica también. No entra dentro de las noticias recogidas en tabloides y demás. Sí, en primer lugar hay que saber lo que es la resonancia de Schumann, ¿no? En primer lugar, saber que la resonancia de Schumann se traduce en unas frecuencias bajas o altas que están en todo ser vivo, ¿no? Está en todo ser vivo y están interconectadas con la misma energía del planeta Tierra. Entonces, lo que comentas, David, tiene muchísimo que ver en cómo ha evolucionado de unos años atrás estas energías, ¿no? Realmente las frecuencias de hace unos años atrás eran más bajas, ahora son más altas. Eso está provocando cambios incluso en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de enfocar nuestra vida, como decía antes el compañero Jorge, de enfocar nuestros caminos inciertos. Pues sí, tiene muchísimo que ver y tiene mucho que ver con el propio movimiento de la Tierra en su propio eje, que parece ser, según investigaciones, está yendo cada vez más rápido. No sé si es que vamos a seguir despedidos, pero cada vez va más rápido y eso supone ciertos cambios. ¿Y eso en qué se traduce a nosotros, por así decirlo? ¿Qué significa? ¿Vamos a salir despedidos de la Tierra? ¿No? ¿De qué se trata? Bueno, pues si acaso nos vamos a coger bien a la silla, pero realmente lo que significa es que la baja frecuencia, por ejemplo, en resonancia Schumann, está relacionada, ¿no?, a nivel psicológico con emociones, pues como la depresión o, bueno, en fin, o emociones digamos más desagradables o más negativas, ¿no? Y luego las altas frecuencias están relacionadas con una manera de afrontar la vida más positiva, más optimista. Y esto también estas altas frecuencias también producen en la persona una percepción, que ahí es el quid de la cuestión, una percepción de que el día va más rápido, ¿no? Que eso es lo interesante. ¿Cómo que el día va más rápido? Pues sí, al parecer, de hace unos años atrás, a partir del año 2012, la Tierra empezó a girar en su propio eje de manera mucho más rápida. De pasar a un nivel 6, ahora mismo nos encontramos en un nivel 12, y eso supone que la frecuencia se ha elevado. Nosotros como seres humanos, como parte de esa Tierra, estamos interconectados al planeta. Entonces también se eleva en nosotros esa frecuencia. Eso significa que estamos llegando, como diría el budismo, a un despertar, ¿no? Estamos viendo una moralidad mucho más ligada a la naturaleza. Hay que decir que estos días las noticias que conocemos, los que nos interesa algo estos temas, es que lo que comentabas de los niveles, se han llegado a registrar picos de nivel 30. Eso es bastante, ¿no? Y tanto que es bastante, porque la media en seres humanos hace unos años atrás, unas décadas, para que nuestros oyentes sepan, era de 7 a 8. Es decir, un nivel 30, yo creo que estamos en un despertar bastante importante. Digámoslo más técnicamente, en un salto cuántico dimensional. Esto quiere decir que estamos pasando
que todos, y cuando digo todos me refiero a animales, los seres humanos en sí, el planeta Tierra, estamos pasando a una cuarta dimensión desde el año 2012 aproximadamente. Esa cuarta dimensión se trata justamente de eso, se trata de llegar a conclusiones mucho más trascendentales, que son metafísicas realmente, que el ser humano siglos atrás ni por asomo se pensaba, ¿no? Esa empatía, esa forma de entender lo que nos rodea y de poder sentir, sobre todo más que ver, sentir lo que nos rodea, ¿no? En este caso, Jorge, creo que tiene mucho que decir porque la diferencia entre observar o sentir lo estábamos comentando hace un momento. Sí, el tema de los caminos es como elegirlo, ¿no? Como tú has dicho, en el budismo se habla mucho del despertar, de llegar al nirvana o a ser Buda. Y mucho más no tengo que decir. Es que lo has dicho todo. Yo os iba a poner un pequeño aprieto, sí. Porque, claro, estamos despertando a una conciencia teóricamente superior. Y digo teóricamente porque los hechos parece que estén queriendo decir lo contrario. Exactamente. Tenemos el auge de las ultraderechas, el auge del odio, ahora, claro. Sí. No sé, si está todo interconectado... Dos locos con el máximo poder, o sea, tenemos de todo, o sea... Pero es porque realmente las bajas frecuencias siguen existiendo, es decir, en personas que tienen unos sentimientos tan negativos, ya sean por... hablamos de celos, hablamos de envidias, hablamos de inseguridades provocadas por miedo, incluso para nuestros oyentes es muy interesante saber que existe cierta teoría conspiratoria alrededor de la resonancia Schumann, ¿no? Esa teoría conspiratoria nos cuenta que la élite que controla el mundo pretende que estemos constantemente bajo un halo de miedo para justamente evitar ese despertar, para que justamente no seamos capaces de ver qué conexión tenemos con ese trozo de tierra al que llamamos tierra, ¿no? Valga la redundancia, y que estamos adheridos de una manera inexplicable y que no somos conscientes de que es un trozo de tierra que está flotando en la nada. Y saber eso, saber que perteneces a algo tan grande, al mismo tiempo tú mismo tan insignificante, puede provocar un despertar inmenso, puede provocar un despertar que rompa todos los esquemas industriales y, por supuesto, eso la élite no lo puede permitir. Eso es una teoría conspirativa, ¿eh? La estoy comentando como si fuese la realidad única, pero... bueno, es que nos aleja mucho de la realidad. Yo creo que nos aleja mucho. Yo sí que tengo una duda, y a ver si alguno de todos me la resolvéis, es si la frecuencia es la misma para todo el mundo, porque nos afecta de forma tan diferente. Quiero decir, si estabas comentando de que pues influye en el ánimo de las personas, influye en la forma de ser. Claro, yo os abro la pregunta a los dos. ¿Por qué yo puedo estar deprimido ahora y en cambio tú puedes estar eufórico y si la frecuencia es la misma? Eso es lo que iba a decir antes, pero creo que te voy a dejar a ti hablar porque lo vas a explicar muy bien. No, yo en primer lugar, a tu respuesta, bueno, a tu pregunta, perdón, mi respuesta es mía. Lo que tengo que decir es que tiene muchísimo que ver también donde vives. Está demostrado que la alta frecuencia en la resonancia Schumann está muy vinculada con el agua. El agua tiene unas frecuencias muy altas. La energía telúrica. Claro, entonces allí donde la persona viva, que está muy cerca del agua, ya sea en lagos, ya sea en el mar, la frecuencia va a ser mucho más alta, esa persona va a tener una actitud mucho más optimista y generalmente hay estudios que avalan que realmente personas que viven cerca del mar tienen una actitud hacia la vida de manera diferente a los que viven en montañas. No quiero decir con esto, por favor, no estamos hablando de algo muy general y sobre todo un tema que está muy claro muy que nuevo. No solo es la frecuencia lo que te afecta para estar deprimido, claro, pero sí que es verdad que como todo está vinculado, todo es vinculante, a aquellos lugares donde el agua pueda escasear más, por ejemplo el desierto, pues realmente va a influir en cómo va a estar la frecuencia tuya. Luego también, evidentemente, tú como persona, cómo te sientas, o lo que decíamos antes, que también está muy, muy relacionado con Jorge, cuáles son tus expectativas de vida. Y eso, todo esto es un conjunto de ideas que, aunque creamos parte de nuestro ego, que forman parte de nuestro ego, forman parte de nosotros mismos, todo esto forma parte de una naturaleza. Y esa es la cuarta dimensión. Entender que yo, en este caso Joaquín Calvo, pienso de X manera y me siento de X manera, pero yo me siento así porque hay un porcentaje que sale de fuera, ¿no? Que viene de fuera, que es externo, que tal vez viene del río en el que está al lado donde yo vivo o de la montaña en la que estoy ahora paseando. Y que eso a mí me produce un sentimiento.
No todo nace de mí mismo. Lo que nace de mí mismo está conformado por muchas cosas, por un conjunto de situaciones, ¿no? y de objetos y de vida. Y pasando al lado material, también tendría que ver, entroncando directamente con la teoría conspiratoria que comentabas y que aquí creemos firmemente, sinceramente, una palabra dos palabras, mejor dicho, que las estamos escuchando demasiado desde hace ya unos cuantos años: crisis económica. Eso pertenece, ya sabéis por dónde voy, ¿no? Sí. Pertenece también a la maniobra de intentar mantener a los borregos en el redil, así de claro, y de que no despertemos a esa conciencia, que sigamos negativizados, por decirlo de alguna forma, con todos esos acontecimientos, con todo lo que vemos, todo el paro que hay, la continua corrupción que salpica ya todos los pero hay estamentos. corrupción. No me había enterado. Sobre todo en Valencia, ¿no? No, ¿verdad? No, es otra teoría conspiratoria. Sí, yo creo que sí. Están Pero intentando ensuciar el nombre de un partido, ¿no? Sí. Corriendo. No vamos a entrar en ese tema. No hablemos de pero política. Quiero decir, los factores externos que comentas que nos afectan, ese es otro de los factores que se nos ha podido inducir, se ha podido crear para ponernos una valla más, una cerca más. Hay motivaciones y motivaciones, ¿no? Entonces, cada persona realmente es un mundo. Y de hecho hay una forma de decir qué es el universo, ¿no? Pues el universo realmente es la propia persona, el propio hombre también tiene un mapa del universo en sí mismo, ¿no? Y es que hay motivaciones y motivaciones, como decía al principio, hay motivaciones extrínsecas y motivaciones intrínsecas. Las motivaciones extrínsecas son las que intentan vendernos, son las que nos conducen hacia la industria que hoy en día nos agarra, ¿no? Para que entendamos. Entonces, realmente la motivación extrínseca es la que nos va a conducir hacia un materialismo, la que nos va a conducir hacia unas necesidades que creemos vitales y no lo son. Sí, bueno, vivimos en una sociedad capitalista, no hay más. O sea, Claro. Dinero, poder comprar, poder tener bienes materiales, o sea, eso Pero luego es lo que nos lleva realmente. Luego están las a la motivaciones intrínsecas. Las motivaciones intrínsecas es lo que en esta cuarta dimensión, insisto, lo que se está desarrollando muy por encima. Fíjate que ha dicho el compañero David que estamos en un nivel ya 30, o sea, hay datos que lo avalan, que estamos ya desarrollándolo de manera muy por encima a las motivaciones extrínsecas. Entonces, es cierto que ¿por qué hay corrupción? Hay corrupción porque aún hay frecuencias bajas. Sí, por supuesto. Hay corrupción porque aún hay una distorsión de las necesidades básicas para el ser humano. Es una lucha espiritualidad contra materialismo, por así decirlo. Sí, más o menos, yo creo Lo que podríamos asociar a la frecuencia. Sí. Materialismo, frecuencia baja. Espiritualidad, frecuencia alta. Reduciendo al absurdo, por así decirlo. Y la crisis económica realmente ahora parece que está de moda, pero siempre ha habido crisis económica. Siempre Es que hay una curva, ¿no? Esa curva de Gauss que sube y baja, o que más o menos mantiene una media, pero que siempre está en constante movimiento, porque realmente nada es constante, ni la felicidad. Entonces, una crisis económica, bueno, sí, pero es que hace años también y dentro del futuro también, ¿no? Sí, se ha pasado y se sobrepasan todas al final, pero está claro que hay gente que le afecta más y gente que le afecta menos, obviamente. Hay gente que dice que no está viviendo la crisis y hay gente que sí, esa gente ya depende. Yo desde luego la estoy viviendo. Sí, bueno, los que hemos vivido en crisis permanente tampoco la notamos tanto. Exactamente. Y ahora, pasando directamente a... bueno, Jorge tiene algo que comentar, Sí. me está diciendo... Sí. Era por dos temas que estamos hablando. Y lo de las energías del agua... lo de la energía telúrica, que se hizo una investigación bastante potente sobre el tema de personas que viven bajo esa energía. La gente lo llama esoterismo, pero no es esoterismo, sino es real, es una frecuencia del agua, de la emisión del agua, y eran más propensos a tener, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, ¿vale? Esa investigación estuvo muy ahí, ¿no? Pero no se dio como una noticia grande. Y luego el tema de cómo nos afecta desde nuestra propia persona es la resonancia que nosotros le estamos dando a esa frecuencia, ¿no? Tenemos que resonar para ello. Para estar en esa frecuencia, resonar en esa frecuencia, tenemos que
manejar esa energía, ¿no? Y puedes llamarla deidad, pues eso es lo que se está hablando de la espiritualidad, de yo quiero vibrar en una energía superior, vibrar en el amor. Todo el mundo llama a esas personas, las juzga como que están mal de la cabeza, y luego resulta que lo que estás diciendo tú, Joaquín, es sobre el tema de que se está demostrando científicamente. Ahora hablamos de la parte astrofísica, y que es evidente, ¿no?, que lo estamos sacando ahora a la luz, cuando lo que es vibrar en esa energía, pero siempre depende la energía que nosotros transmitimos. Solamente, a ver, puedes llamarlo Reiki y una persona te puede hacer Reiki y manejarla. Bien, no puedes cambiar ese tipo de energía o resonar en una frecuencia más alta si tu mente no trabaja en ella. No, es importante. Hace poco el otro día fui a una conferencia en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, de Vicente Simón, y hablábamos justamente de eso. No pude ir. No pudiste ir, muy mal. Sí que quise ir, sí. Estuvo muy interesante porque hablaba justamente de lo que estaba diciendo Jorge. Hay que trabajar para la mente, y para trabajar la mente, la energía, las vibraciones que estamos hablando, es la meditación, ¿no? Y la verdad es que, teniendo en cuenta esto, yo quería añadir, hay que destacar que las vibraciones también es un modo de comunicación. Hay animales como los delfines que utilizan su corteza prefrontal ciertas vibraciones que se comunican entre ellos. Entonces realmente estamos hablando de una cuarta dimensión constantemente, y mi planteamiento, ¿no?, realmente es una comunicación. Estamos aprendiendo ahora a comunicarnos con lo que nos rodea, no solamente con los seres humanos, ¿no?, sino con los animales, con las plantas, con la tierra en sí misma. Y los animales siempre se han comunicado con la madre tierra, por así decirlo. Y quizá es una capacidad que el ser humano siempre ha tenido, pero por no utilizarla se nos ha atrofiado, por así decirlo. Uh-huh. Es lo que comentabas de los delfines, entre otros tipos de animales, como cuando va a haber una gran catástrofe. Siempre se comenta que los animales salieron despavoridos minutos antes de un terremoto, de un tsunami. Es firmemente el tema de la comunicación. Es una especie de telepatía, ¿no? Hay que escuchar realmente ese instinto, porque ese instinto al que, vuelvo a insistir, creemos que forma parte de nuestro ego, que a veces creemos que todo sale de nosotros. No. Ese instinto es la manera en que se nos comunican lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? La manera en que la Tierra, en que la situación, en que la atmósfera, en que esa energía universal se comunica con nosotros. Entonces hay que hacer caso a ese instinto, hay que escucharlo, como hacen los animales, ¿no? Ante situaciones de peligro, hay personas que parece que no tengan ese instinto. Hace poco, cuando hubieron tantas lluvias y tanto peligro, habían casos de personas que se iban a pasear en mitad de la noche con torrenciales y una tormenta increíble, hay acantilados. Sí. Y morían. Y había rescates, y dices, pero bueno, vamos a ver. ¿Para qué sales de casa? Yo creo que no hace falta estar en la cuarta dimensión para que tú, viendo lo que hay, sabes que hay una comunicación de la planeta Tierra diciéndote, no vengas al acantilado, por favor, ¿no? Entonces hay esa baja frecuencia, esa falta muchas veces de empatía con lo que te rodea. Y el tema hacia el que encauzamos siempre todas las tertulias, por así decirlo, que tenemos en este programa, lo que hasta ahora consideramos paranormal, porque está claro que no hay una frontera definida entre lo normal y lo paranormal, pero puede ser este cambio de frecuencia, este aumento de frecuencia, un acercamiento a lo que consideramos hasta ahora como un mundo paranormal. Puede ser se nos va a abrir la mente a más conocimiento en ese campo, por llamarlo de alguna manera. ¿Vamos a contactar ya con extraterrestres de una vez? Yo creo que depende del trabajo de cada uno que quiera vibrar en esa frecuencia, ¿no? Pero quiero decir que aumentará en global, por así decirlo, a la raza humana, aumentará el acercamiento a ese mundo, el reconocimiento. Yo creo que ya está pasando. Yo directamente diría que ya está pasando. Estamos con la mente más abierta. Hay casos, vuelvo a repetir, como tú has dicho, David, de animales que ante situaciones de sus fenómenos paranormales reaccionan, y reaccionan de una manera clara y totalmente objetiva, ¿no? Entonces te pones a pensar y dices, realmente hay algo más
¿no? Realmente ese algo más tendemos a dividirlo y tendemos a hablar, por ejemplo, por un lado de la psicología, por otro lado hablamos del mundo paranormal, por otro lado hablamos... Entonces, dividimos tanto lo que se llama, desde mi punto de vista, la vida, lo dividimos tanto y no nos damos cuenta de que todo está unido. Está todo unido, sí. De que todo tiene que ver con todo. Entonces, cuando hablamos de la muerte, hablamos de la vida. Y cuando hablamos del más allá, hablamos realmente de lo que nosotros somos. Energía que se proyecta constantemente, ¿no? A través de un proyector que no deja de ser el mismo universo en el que nos disponemos. Entonces, ese más allá, esos fenómenos paranormales, por supuesto que tienen una explicación. Esa explicación, a día de hoy, tal vez no se pueda científicamente corroborar. Como hace muchos siglos se pensaba que un eclipse era que Dios se había enfadado y que todo el mundo iba a morir, ¿no? Entonces, hasta que hoy en día se sabe lo que es, sigue pasando el eclipse nos ha dejado de suceder cuando tiene que suceder, pero sin embargo científicamente se entiende, se comprende. Entonces yo creo que algún día llegará, David, en que eso se comprenda, ¿no? Pero es curioso ver cómo la ciencia empieza a involucrarse, empieza a mojarse, entre comillas, en todos estos temas. Es como otra parte del acercamiento a la siguiente dimensión. Porque hasta ahora hay que reconocer que ciertos temas o cogemos con pinzas, por así decirlo, a las personas que nos cuentan ciertos casos o tal, y en el imaginario colectivo están ciertos casos de el más allá, espiritismo y demás. Tendemos a encasillar a las personas que están en ese mundillo como a etiquetarlos como, no sé cómo explicarlo, no unas personas con falta de pruebas, ¿no? Falta de pruebas visuales, ¿no? Es que no si sé... no lo veo, no lo creo. El único sentido que tenemos parece que es la visión. Tendemos a encasillarlos como los raros, como los... como sin que nadie se ofenda por el calificativo, pero viene a ser como, exacto, los frikis o los tontos del pueblo. Los lunáticos. Exacto. Sí, hay mucho calificativo, sí. Pero cada vez somos más, ¿no? Y me incluyo, Sí, sí, y no, me incluyo. Cada vez somos más los que tenemos también o sea, esas habilidades que son naturales en el ser humano, que son naturales en el ser humano, esas habilidades de instinto, de sentir que en algún espacio en concreto pues hay cierta energía, ¿no? Que te pueda hacer sentir incómodo o cómodo. ¿A quién no en su casa ha estado tranquilamente y de repente ha sentido una pequeña brisa, ¿no? O ha sentido un olor que le ha recordado claramente a algún ser que falleció hace poco, ¿no? O que ha coincidido con una fecha, o quién no ha tenido algún tipo de experiencia de algún tipo, no digo yo experiencias como las películas de ahora, ¿no? De americanas, sí. Una experiencia que son, desde mi punto de vista, muy naturales. Es algo que tenemos que aceptar porque está ahí, y no aceptarlo es negar esa alta frecuencia en nuestro cerebro, ¿no? Es negar esa comunicación. Sí, o esas casualidades, por ejemplo, casualidades que nunca lo son, bajo mi punto de vista. Y pues bueno, y finalizando, porque nos estamos comiendo bastante el programa y da para muchos programas. Sí. Como digo siempre, serás bienvenido siempre que quieras volver. Muchas gracias, siempre que queráis. ¿Cómo debemos prepararnos? Ya sé que es una pregunta un poco extraña, pero ¿debemos fluir? ¿Qué debemos hacer más caso a nuestras intuiciones? Yo creo que la meditación, y Jorge, yo creo que aquí estarás de acuerdo conmigo, la meditación es una herramienta, ¿no? Es una de las herramientas más importantes. Ahí estamos. Es una de las herramientas más importantes para poder mantener esa alta frecuencia. Y si no la tienes porque estás en una etapa de tu vida triste, que puede ser, que tienes derecho a estarlo por circunstancias X, cuidar tu mente, al igual que cuidas otras partes de tu cuerpo, es fundamental. Porque la mente no deja de ser parte de ese músculo que tenemos y hay que trabajarlo, hay que vernos, ser capaz de vernos a nosotros mismos, no a sentirnos sobre todo. Contaminarlo con pensamientos negativos es ¿cómo se dice? Toxificar con agentes nocivos realmente bioquímicos en nuestro cerebro y hacemos que viviremos en esa frecuencia baja.
Y todo eso es como echar tierra encima de nuestra cualidad principal, que es estar en sintonía con la madre tierra, con todo lo que nos rodea, hacer caso a esa frecuencia. Siempre y esto para cualquier oyente que puede ser, oye, que en este momento, no sé si por circunstancias de su vida se pueda sentir mal o más triste o más cabizbajo, decirle que la solución evidentemente no es quedarse en casa. Y ni mucho menos la solución es acudir a las famosas redes sociales a encontrar una estimulación que no es real. La solución es salir, contactar con esa tierra, ¿no?, que tenemos y que realmente forma parte de ti y que tú formas parte de ella y que algún día volverás a ella. Eso es lo que te va a hacer tener alta frecuencia. Pues bueno, nos quedamos con eso. Contactemos más con nuestra madre tierra. Salgamos y que nos dé el aire un poco. Muchísimas gracias. Y acerquémonos al agua, que también es buena. Nos podemos quedar, pero yo me quedaría más tiempo hablando con él, ¿eh? Sí, bueno, después del programa nos quedamos lo que queráis. Lo que queráis, exacto. Si ya digo que hay para varios programas. Lo que pasa es que... esperamos que vuelvas, ¿eh? Sí, Joaquín, por Por supuesto, siempre que me llaméis. Y haz una breve reseña de tu libro, ese que estás preparando. Sí, por cierto. Publicítate un poco, hombre. Publicitarte. Nada, es un libro que estoy preparando con la editorial Dex de Madrid y bueno, se llama Mi viaje, descubriendo la humanidad. Es un viaje que hice por Europa, viajé pues por Brujas, Ámsterdam, diferentes lugares que se pueden entender como más cerca de esa industria o más alejados, como por ejemplo mi último destino fue el Tíbet, ¿no?, en Nepal. Y es un libro que de una manera, bueno, en primera persona con un estilo pues, muy de novela, ¿no?, y atractivo, pues intento acercar al lector a las personas que yo conozco en cada lugar. No acercarlo al lugar en sí, es decir, no hablo tanto de las infraestructuras que allí hay, sino de las personas que allí viven. De las conciencias que allí viven. Claro, y yendo un poco al tema que hoy nos lleva, es qué frecuencia hay en cada lugar. Entre otras cosas, visité el campo de Auschwitz, ¿no? Y eso lo comento en mi libro. Y realmente allí la energía que se percibía era muy diferente a lo que se puede percibir en el Tíbet o a lo que se puede percibir en Ámsterdam, ¿no?, que es una ciudad donde el ocio prima. La verdad es que, bueno, yo cuando salga os lo comentaré y para mí será un placer saber vuestra opinión y lo hice con mucho cariño. Es curioso, una de esas coincidencias que hablamos, que no son coincidencias, cómo es salir a reencontrarnos con la madre tierra, reencontrarnos con esas frecuencias, ya sea viajando al Tíbet, ya sea caminando para encontrar las claves de la felicidad, en referencia también al libro de Jorge. Es que son muchas coincidencias. Y sigo diciendo, las coincidencias creo que no existen.